De retos vamos a hablar a continuación. Tenemos una serie de retos muy concretos y muy bien definidos y además cada vez más urgentes en esa Agenda 2030. Los tenemos fijados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 puntos, un nuevo consenso global que nos implica a todos, que implica a naciones, que implica a la sociedad civil, que implica al sector privado, aquí hoy representado. Y sobre eso vamos a hablar a continuación con el siguiente ponente, con Rodrigo Álvarez. Él es Managing Director de Accenture, lidera en la actualidad el área de inteligencia aplicada para España, Portugal e Israel. Y él está firmemente comprometido con evolucionar la transformación digital hacia un lugar en el que tenga un impacto muchísimo más profundo. De hecho, él nos va a plantear la siguiente pregunta: ¿por qué no hablar, en lugar de sostenibilidad inteligente? Pido ya para él un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a METIC por esta invitación, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a los que estáis conectados. La verdad que es un placer podernos ver presencialmente y ver a muchos amigos que hacía mucho que no nos veíamos, sobre todo que no nos veíamos las caras. La verdad que es un poco impactante ya empezar a vernos las caras de verdad y presencialmente. Yo quería hablaros un poco, Paco ha hablado un poco de la importancia del eje transversal de este summit en la sostenibilidad ligado a la inteligencia artificial, y por eso os quería hablar un poco de ese concepto de sostenibilidad inteligente y cómo realmente lo vamos a aplicar en nuestro día a día. Lo primero hemos hecho compartiros algunos datos porque recientemente hemos hecho una encuesta a más de 600 directivos de muchas compañías de más de 30 países hablando sobre este tema, de cómo realmente generar impacto sostenible y generar ese performance en la sostenibilidad, ¿no? Es bastante curioso, cuando he analizado los datos de la encuesta, una de las primeras cosas que me ha sorprendido es que gran parte de esos directivos eran directores financieros. Es verdad que cuando hemos hablado con las compañías y les hemos preguntado sobre cómo estáis generando impacto sostenible, la respuesta muchas veces nos venía del lado del director financiero, que ya marca un poco cómo están abordando muchas compañías la sostenibilidad y desde el punto de vista de los datos, ¿no? Compartiros algunos datos. Lo primero es que todos los líderes, todos esos directivos, los han dicho la importancia de la medición, con lo cual lo primero que vamos a hablar es de medir la sostenibilidad, ¿no? Y de cómo la podemos medir y cómo la podemos evolucionar. La importancia de medirlo, porque lo que se están dando cuenta las compañías, y de ahí la importancia del director financiero, es que las inversiones para la compañía, los inversores de la compañía realmente están mirando a cómo está performando esa sostenibilidad para realmente atraer o no atraer esas inversiones. De ahí la importancia y el foco que los líderes y los directivos están poniendo en la sostenibilidad. Pero la realidad es que, si bien es cierto que gran parte de las compañías, veis que más de un 50% ya están poniendo foco, propósito y misión y estrategia alrededor de la sostenibilidad, la mayor parte de las compañías no están siendo capaces de medir de una forma correcta, de tener la data asociada que pueda permitir esa medición y, por lo tanto, medir su performance y realmente lanzar acciones, ¿no? Con lo cual, por un lado, foco en la medición, foco en comunicar esa medición al mercado, a los inversores, pero complejidad y retos muy importantes en cómo conseguir los datos y cómo realmente sacar valor a esos datos de medición sobre la sostenibilidad. Es un primer dato que os quería compartir. Lo segundo y muy importante es que estamos viendo una clarísima correlación entre foco y acciones de sostenibilidad y performance financiero. Es decir, vemos una correlación y además vemos una causa-efecto entre aquellas compañías que ponen mucho foco en sostenibilidad y que realmente no solo ponen foco y son capaces de medir, sino que son capaces de ir más allá y generar impacto y valor sostenible, y el impacto financiero en su cuenta de resultados y en su valor. Fijaros dos datos muy importantes: el impacto de aquellas compañías avanzadas en sostenibilidad y su margen operativo, casi 5 veces aquellas muy avanzadas, incluso también en el retorno de los accionistas y el retorno de los inversores, ¿no? Casi 3%, 2,3, 2,6 en nuestras mediciones, ¿no? ¿Esto qué significa? Que sobre todo aquellas compañías que están poniendo mucho foco en la sostenibilidad y que están muy avanzadas en realmente performar la sostenibilidad, sobre todo lo están haciendo en aquellos temas que tienen que ver con la eficiencia, con ahorro de costes, eficiencia energética, etcétera. Todavía no le están poniendo foco en los temas que tienen que ver con crecimiento, ¿no? Pero sí que aquellas más avanzadas incluso están siendo capaces de ligar sostenibilidad a crecimiento, no solo a eficiencia, ¿no? Con lo cual, correlación entre impacto de negocio y impacto en sostenibilidad. El siguiente mensaje es cómo medirlo.
hemos dicho que hay impacto, hay correlación entre negocio y sostenibilidad, por lo tanto las compañías, si os fijáis, gran parte de las compañías, casi la mitad de las compañías y los líderes están empezando a realmente lanzar casos de uso, casos de negocio ligados a la sostenibilidad, ¿no? Pero casi todos ellos no son capaces de trabajar con la data de forma adecuada, ¿no? Y tienen retos relevantes en cómo incorporar las fuentes de datos, medir las fuentes de datos, curar esos datos y realmente sacar esos insights que nos permitan tomar acciones, ¿no? ¿Qué problema nos estamos encontrando con los datos? El primer problema tiene que ver con la flexibilidad. Nos encontramos que las fuentes de datos no están estandarizadas, no están claras y, por lo tanto, necesito un modelo y una forma de gestionar y medir la sostenibilidad que sea muy flexible. El segundo problema tiene que ver con un gap de fuentes. O sea, hay datos que no son fáciles de conseguir, que no está claro cuál es la fuente oficial estandarizada, de nuevo, sobre la que trabajar y, por lo tanto, hay que inferir esos datos. Hay que trabajar con inteligencia artificial para ser capaz de modelizar cuál puede ser el dato que realmente me va a medir el performance y me va a ayudar a tomar acciones y realmente generar ese valor y ese impacto. El siguiente problema con el que se encuentran las compañías tiene que ver con el ownership. Tampoco está claro quién es el owner de muchos de esos KPIs y de muchos de esos datos. Si hablamos con algunas organizaciones y hablamos de algunos KPIs estratégicos que tienen que ver con la sostenibilidad, resulta que el ownership de ese dato está repartido en distintas áreas de la organización. Entonces, no hay un claro owner, un claro propietario que tenga control y gobernanza sobre ese KPI, sobre ese dato y sobre la inteligencia a aplicar sobre ese dato. Siguiente problema es con el linaje, no hay trazabilidad. Si no hablamos, no hay estandarización, no hay un ownership, a veces los datos hay que inferirlos, no hay un linaje claro, no hay una trazabilidad de ese dato. Y por último, la activación. Muchos casos de uso. Las compañías empiezan a lanzar nuevos casos de uso que tienen que ver con su negocio y con la sostenibilidad y no hay un gobierno de esos casos de uso. Y a veces esos casos de uso piden datos, piden KPIs y piden inteligencia que se solapa y que no está gobernada también. Con lo cual hace falta un buen gobierno de esos casos de uso, de la data que hay detrás y de la inteligencia asociada a esa data de sostenibilidad para esos casos de uso. Con lo cual, ¿qué quiere decir para nosotros esto? Que si ligamos sostenibilidad y data, que están intrínsecamente relacionados, muy basado en datos, muy basado en KPI, con eso solo no nos vale para generar valor, para generar performance y para generar impacto, como os decía, en las compañías, en su cuenta de resultados y también, por supuesto, en la sociedad. No nos vale con eso, no es suficiente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos inteligencia, necesitamos dotar a esos datos de inteligencia artificial que nos permita tomar decisiones estratégicas para generar impacto y para generar valor. Por lo tanto, ¿cómo aplicamos sobre esos datos inteligencia artificial para curarlos, para inferir datos, para modelizar, para generar escenarios, para analizar las causas raíces de los problemas y, sobre todo, para lanzar y priorizar acciones estratégicas? Es la clave que nos va a ligar inteligencia artificial y sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, no solamente el dato es suficiente, sino tenemos que ver cómo incorporamos en esa arquitectura, en ese modelo de gestión inteligente de la sostenibilidad, inteligencia artificial para realmente ser capaces de lanzar esas acciones de forma priorizada y que realmente generen ese valor y ese impacto, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Por supuesto, tenemos que trabajar en cada una de nuestras compañías en tener un procedimiento, un framework, una metodología que realmente sea capaz de hacer eso. Por supuesto, tenemos que ser capaces de definir nuestra estrategia y los KPIs asociados a nuestra estrategia. De nuevo, volvemos a la medición, ¿no? Y ser capaces de hacer ese assessment continuo en tiempo real casi, en las compañías más avanzadas con las que estamos trabajando, somos capaces de hacer una medición real time de cada uno de los indicadores de sostenibilidad, pero no solamente con eso, me gustaría centrarme en la medición y en el análisis, como os decía, en cómo sacamos valor de los datos, cómo aplicamos modelos de inteligencia artificial, primero para extraer los datos, curarlos y que realmente sean parte de esa torre de control, de ese modelo de medición, pero no solo eso, sino cómo empezamos a modelizar los datos para realmente empezar a trabajar en escenarios predictivos de impacto de las acciones que vamos a ir tomando y realmente ser capaces de lanzar también modelos que me permitan escorizar y analizar y priorizar esas acciones que tenemos que lanzar y, por supuesto, cómo podemos eso monetarizarlo desde las distintas áreas de negocio. Esto, bueno, no es muy diferencial, típico framework, típica metodología que tenemos que aplicar, pero no queremos hacerlo, si recordáis, os decía que las compañías están empezando a lanzar casos de uso más tácticos para cubrir, sobre todo, muchos de los objetivos que nos aprietan en el corto plazo, ¿no? Creemos que es necesario atacar esto de una forma mucho más holística, por todos los problemas que mencionábamos antes de los datos. Cómo realmente las compañías, lo que estamos viendo es no son capaces, primero, de extender sus capacidades de data para realmente incorporar todo el ámbito de la sostenibilidad
dentro de sus capacidades de data y de inteligencia. Y lo segundo, cómo también somos capaces de incorporarlas dentro del modelo operativo. Es decir, para sacar y ser capaces de operarlo y ser capaces de conseguir ese insight, esa inteligencia y ese valor, ¿no? Por lo tanto, nos queremos ir a modelos mucho más holísticos, donde gobernamos la sostenibilidad desde el punto de vista de la data y de la inteligencia artificial de una forma más centralizada. Definimos una función centralizada, primero, que gobierna toda esta arquitectura y todo ese nuevo modelo, y además con una infraestructura también centralizada. ¿Esto qué significa? Significa, por un lado, 4 capas. La primera capa es que tenemos que manejar muchas fuentes de información estándares de mercado, que tenemos que ver cómo ingestamos, proveedores de nicho específicos en distintas fuentes de datos relacionadas con la sostenibilidad, fuentes de datos que tienen que ver con nuestros clientes, que nos dan datos también que tienen que ver con la sostenibilidad. Tenemos que aplicar inteligencia artificial para inferir, como os decía antes, muchas de esas fuentes y poder ingestar de forma automática esas fuentes. ¿Cómo gobernamos todas esas fuentes? Y toda su ingesta requiere un modelo centralizado, con lo cual, primera capa de centralización, la complejidad de las distintas tipologías de fuentes, que además tienen distinta problemática en cuanto a su ingesta y en cuanto a sus reglas de gobierno. La siguiente capa es, por supuesto, toda la inteligencia que tenemos que dar, todos los algoritmos y aceleradores que hay, que tienen que ver con algoritmos de inteligencia artificial que me permiten pasar de ese dato que he ingestado realmente a insight de valor que me permiten tomar acciones concretas sobre la sostenibilidad. Esos algoritmos los tengo que gobernar y reutilizar en mis distintos casos de uso. Y luego, por supuesto, también hace falta centralizar el gobierno de los casos de uso. No vale que cada área de negocio, trabajamos con áreas de planificación, áreas de ingeniería, áreas de transporte, áreas de supply chain. Cada uno tiene sus casos de uso y sus necesidades de sostenibilidad, pero no podemos descentralizarla. ¿Por qué? Porque piden data que se solapa, piden motores de inteligencia artificial que se solapa. Necesitamos también gobernar un poco esas necesidades que cada área de negocio nos pide en relación con la sostenibilidad. Con lo cual, nos movemos a modelos cada vez más centralizados, ¿no? Aquí os comparto una arquitectura que en este caso es la referencia que estamos usando en distintos clientes y en este caso esta es la que estamos utilizando en HSBC. Veréis un poco toda la problemática de las fuentes de datos, cómo luego necesito una capa de ingesta y de gobierno de todas esas fuentes de datos para ingestar y automatizar esa ingesta, cómo a través de distintas tipologías de APIs puedo ir automatizando y operando de forma eficiente esas ingestas de datos. Luego toda la parte de procesamiento de datos. Tenemos que procesar y ser capaces de mapear toda esa ingesta de datos a mi taxonomía de sostenible en mi compañía. Tenemos que modelizar cuál es la taxonomía necesaria en mi compañía relacionada con la sostenibilidad y necesitamos automatizar esa ingesta de datos y linkarla de forma automática con mi metadatado de KPIs que tengo definido en mi compañía, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, toda la integración con todos esos modelos analíticos que nos van a permitir sacar esas acciones y identificar esas acciones, esas causas raíces de mis problemáticas de sostenibilidad y poder tener herramientas de monitorización y de gestión, ¿vale? Esto es una arquitectura de referencia, con lo cual, fijaros, función centralizada, arquitectura de referencia centralizada y luego, muy importante, empezar a trabajar con aceleradores. Esto no va de montarlo desde cero. Hay muchas piezas de inteligencia artificial que ya empiezan a estar estandarizadas y que nos ayudan en acelerar todo esto. Y voy un poco desde el principio, como os decía, la problemática de las fuentes de datos. Cómo realmente soy capaz de utilizar distintos motores de inteligencia artificial, de machine learning, de NLP, para conseguir ingestar de forma automática y extraer esa información a mis sistemas, ¿no? Lo siguiente es el tagueo automático contra mi metadata, contra mi taxonomía de sostenibilidad. Eso es complejo y necesitamos también automatizarlo. ¿Cómo lo automatizamos? En la medida en la que somos capaces también de tener motores de inteligencia artificial que a mí hacen ese mapeo automático de esa fuente de data contra el metadatado correspondiente. Muy complejo. Ámbito regulatorio, pero ámbito no regulatorio. Y cada vez estamos viendo que el ámbito no regulatorio es más complejo, con lo cual tenemos que definir un modelo de datos, una taxonomía específica para mis necesidades reguladas y no reguladas dentro de mi compañía. Con lo cual ya activos de modelos de datos taxonomizados de acuerdo a la regulación de cada negocio, de cada industria, enriquecida con mis necesidades muy alineadas con mi estrategia, ¿no? Como os decía, datos no estandarizados, gaps y demás, ¿eso qué significa? Que cuando empiezo a operar toda esta infraestructura me voy a encontrar con muchos errores. De nuevo, la inteligencia artificial me va a ayudar
con esos aceleradores a identificar esos errores operativos que se van a dar mucho en la ingesta de los datos y en el análisis de los datos, con lo cual tengo que ser capaces de estandarizarlos y poder automatizarlos, ¿no? Pero hay mucha data que es manual, hay mucha data que es imposible de recoger de forma automatizada, que no hay fuentes estandarizadas todavía y hace falta recoger de forma ordenada esa data, con lo cual herramientas que me permiten dentro de las compañías recoger data relevante de sostenibilidad y que es data que se recoge manual también es otra pieza importante, ¿no? Y luego os hablaba un poco del ecosistema de fuentes, ¿no? Nos encontramos con compañías que están comprando el mismo dato de sostenibilidad en distintas áreas, pagando por el mismo dato, manejándolo de forma distinta y demás, con lo cual el gobierno de todas esas distintas fuentes también es clave para realmente tener una única fuente de verdad en cuanto al dato de sostenibilidad y además ser eficientes en su gestión, ¿no? Pero todo esto es un poco teoría. Yo quería también compartiros realmente algunos ejemplos de cómo somos capaces realmente de aplicar e impactar en la sostenibilidad, como os decía, aplicando KPIs de negocio, aplicando medición, pero evolucionándolo también a inteligencia artificial que me permite tomar acciones que generan ese impacto, como os decía, en sostenibilidad, en la sociedad, pero también en las compañías, ¿no? Os voy a compartir varios ejemplos. El primero, este es un ejemplo muy local, yo creo que algunos de vosotros seguro que viniendo para acá os habéis encontrado con este ejemplo, es el ejemplo de lo que hemos hecho en Metro de Madrid, ¿vale? Metro de Madrid consume casi 80 gigavatios hora de energía. Eso representa casi un 0,25% de todo lo que se consume a nivel nacional, con lo cual es una cantidad importante de consumo energético y, al final, con un volumen de emisiones de carbono de casi 25 millones de toneladas anuales. Con lo cual, el ser capaces de trabajar sobre esta casuística tiene un impacto de sostenibilidad muy importante y luego veréis que también un impacto en eficiencia energética y en ahorro de costes, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos modelizado y hemos simulado una red de colmena de abejas con aplicación de distintos algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning, que hemos cogido distintas tipologías de variables, desde el diseño y la arquitectura de las estaciones de metro, desde en tiempo real la temperatura que hay exterior e interior en cada una de las estaciones de metro, desde el punto de vista también del tráfico en tiempo real que hay en cada una de las estaciones y también, muy importante también, por supuesto, en tiempo real el coste de la electricidad en cada momento. Cogiendo toda esa información en tiempo real, somos capaces de modelizar cómo buscar un equilibrio entre la reducción de emisiones de carbono, el consumo energético y manteniendo, por supuesto, el entorno para el ciudadano y el entorno de confort para el pasajero del metro, ¿no? De nuevo, aplicación de inteligencia artificial, cogiendo todas esas fuentes de datos en tiempo real para ser capaces de reducir los costes energéticos. Hemos reducido casi un 25% de ahorro energético para Metro de Madrid, a la vez que hemos reducido las emisiones de carbono en 1.800 toneladas anuales, ¿vale? Impacto en sostenibilidad, impacto en cuenta de resultados a través de la aplicación, por supuesto, de los datos, pero de motores de inteligencia artificial, en este caso, como os decía, algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, para en tiempo real ser capaces de hacer ese balance entre confort y eficiencia energética. Otro ejemplo de cómo evolucionamos de la medición a realmente la acción es lo que estamos haciendo con ArcelorMittal. Con Arcelor lo que estamos trabajando desde hace tiempo es, ellos tienen un objetivo de emisiones de carbono para 2030 de una reducción en torno al 25% y para 2050 de 0 emisiones de carbono, ¿no? Por supuesto, lo que os decía antes, tener una infraestructura y una arquitectura de datos robusta y centralizada ha sido algo crítico. Hemos montado una arquitectura para ellos, para todas las áreas de negocio, como os decía, planificación, distribución, ingeniería, supply chain, etcétera, cada uno con sus casos de uso, pero en un modelo centralizado de datos y de inteligencia que nos permite tomar acciones y tomar acciones en tiempo real, ¿vale? Estamos hablando de más de 300 variables con las que trabajamos y tenemos tres capas de gestión. Una capa muy ligada a los KPIs, como os decía, oye, tener claro mi estrategia, cómo voy a medir, cuáles son mis fuentes de datos y cómo gestiono mis KPIs. Un siguiente nivel que tiene que ver con, oye, cómo empiezo a trabajar en insights y cómo empiezo a hacer inteligencia de los datos a través de capacidades de drill down, segmentación y poder profundizar en distintas áreas de negocio y KPIs de negocio.
hasta ahí casi más herramientas de monitorización avanzada y de gestión avanzada, pero lo más importante, hay una tercera capa de inteligencia artificial que lo que nos permite sobre esa infraestructura de datos ser capaces de definir causas raíz de cada uno de los ámbitos de Arcelor que son relevantes y a partir de ahí definir escenarios de simulación y lanzar acciones de remediación específicas que puedo monitorizar de forma continua. Con lo cual, de nuevo, una arquitectura centralizada con una capa de medición muy robusta de KPIs que me permite una gestión, una visualización, pero sobre todo lo más importante, aplicación de algoritmos y de inteligencia para identificar causas raíz, simular modelos y lanzar acciones de remediación que tienen impacto y valor concreto, ¿no? Otro ejemplo, me muevo a otra industria totalmente distinta, Diageo. ¿Qué hemos hecho con Diageo y qué es lo que estamos haciendo realmente, de nuevo, para pasar de la medición y de la data al impacto y acciones concretas que tienen que ver con la sostenibilidad? En este caso, lo que hemos hecho es desarrollar una plataforma, una herramienta de forecasting que se basa en una segmentación del mercado de Diageo y de sus clientes, de tal forma que nos hemos centrado inicialmente en todo lo que es el proceso de transporte y lo que hemos hecho es modelizar distintos escenarios de reducción de emisiones de carbono, ¿no? Primero, de nuevo, una capacidad de medición muy básica donde estamos analizando distintos KPIs, pero lo más importante, a partir de aquí somos capaces de modelizar en base a algoritmos, de nuevo, esas causas raíces y tenemos un inventario taxonomizado de distintas tipologías de causas raíz que podemos aplicar sobre todo el modelo de transportes y toda la cadena de transportes de Diageo para realmente lanzar acciones de simulación. La herramienta nos permite simular distintos escenarios y hacer un scoring específico sobre cada uno de los escenarios de simulación para determinar cuáles son las acciones específicas que hay que lanzar en su cadena de transportes. Os mencionaba antes la importancia de tener modelos centralizados, ¿no? En este caso, con Diageo, como os decía, hemos empezado por todo lo que es su cadena de transporte, pero pensando un poco en futuro, sabemos que hay nuevas fuentes de datos que tenemos que ir incorporando, con lo cual la infraestructura centralizada nos está permitiendo ser capaces de forma flexible de incorporar nuevas fuentes de datos que son relevantes y que nos van apareciendo casi de forma dinámica. Y lo más importante, extender de forma centralizada a más elementos de la cadena de valor. Estamos empezando a trabajar en la parte de agricultura, estamos empezando en toda la parte de proceso de empaquetado, en toda la parte de retail ya en tiendas, incluso a trabajar en lo que es el ciclo de vida final del producto, ¿no? Con lo cual, tu arquitectura centralizada y estructural, no táctica para casos de uso, sino centralizada y estructural, corporativa para la compañía, permite luego ir escalando y generando cada vez más impacto e incorporar de forma dinámica más casos de uso. Un último caso que os quería compartir. Perdonad porque yo creo que se ve súper mal, pero yo os lo voy contando, ¿no? Trabajamos con un e-commerce en China, trabajamos con Alibaba, y otro caso también de cómo generar sostenibilidad en el ecosistema y además también generar modelos de negocio y generar impacto económico, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos montado una plataforma de inteligencia artificial que le permite también trabajar en los distintos ejes de ESG a este player de e-commerce. Y lo que hemos hecho además de eso, una vez que teníamos una plataforma que permitía a la compañía medir sus objetivos de sostenibilidad, lo que hemos hecho es poner esa plataforma a disposición de los clientes. Es decir, todo lo que son suppliers, proveedores y empresas que trabajan para el e-commerce también pueden utilizar la plataforma y lanzar acciones estratégicas de mejora de su sostenibilidad utilizando esa plataforma. Con eso, la compañía ha conseguido dos objetivos. Primero, un nuevo revenue stream, es decir, obviamente ellos cobran de distinta forma por esos servicios de sostenibilidad, es decir, la utilización de la plataforma del e-commerce por sus suppliers y sus proveedores tiene un ingreso en revenue, pero además tiene una segunda derivada económica para el e-commerce, y es que ese scoring de sostenibilidad de cada uno de sus proveedores, suppliers y demás, lo que está haciendo es un impacto económico por reducción de riesgo de sus proveedores. Son capaces de scorizar cada uno de sus proveedores y las empresas con las que trabajan para seleccionar con cuáles trabajan y con cuáles no trabajan y tener unos beneficios para aquellos que aportan mayor sostenibilidad. Y eso tiene también un impacto en su cuenta de resultados. Con lo cual, dos derivadas económicas, aparte del impacto que están teniendo en el ecosistema en cuanto a sostenibilidad. Tres valores: impacto en sostenibilidad, segundo, new revenue stream y tercero, reducción de riesgo, impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Bueno, son distintos ejemplos, como os decía, de cómo aplicando
data, pero sobre todo inteligencia artificial, nos movemos de una sostenibilidad con mayor impacto, es decir, somos capaces de no solo medir la sostenibilidad, sino generar acciones, impacto realmente de la sostenibilidad y además generar performance en la compañía, generar impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Y os quería contar muy brevemente un último caso. Estamos en semana de Champions. Bueno, otro cliente, otra compañía con la que estamos trabajando es un equipo de fútbol, ¿no? Y de nuevo ligando un poco performance a sostenibilidad, de nuevo estamos trabajando con ellos, para ellos es muy importante tener una estrategia de sostenibilidad y ser capaces de medir en los distintos KPIs relacionados con su estrategia cómo están en cuanto a la sostenibilidad. Hemos montado una arquitectura con ellos y hemos montado un business case de cómo además esa sostenibilidad le va a impactar en distintos ámbitos. Por supuesto, en mejorar su score de ESG, obviamente, porque es una arquitectura y una estrategia que tiene que ver con todos los ámbitos ESG. Por supuesto, para ellos es súper importante la percepción de marca. Estamos midiendo cómo, a medida que son más sostenibles y mejoran en sus KPIs de medición, eso tiene un impacto en cuanto a marca y reputación de la marca, que para ellos es algo súper crítico. Pero también en el business case hay 3 cosas que para ellos son muy importantes. Atracción de sponsors. A medida que son más sostenibles, están siendo capaces de medir que son capaces de atraer más sponsors ligados a esa reputación y a esa mejora en los indicadores de sostenibilidad. Segundo, financiación. Mejora de las condiciones de financiación para ellos también en sus operaciones deportivas y no deportivas. La financiación es una palanca importante y cómo son capaces de atraer mejor inversión de las instituciones financieras. Segundo, impacto económico. Y el tercero, muy curioso también, cómo tiene un impacto directo en las ventas de merchandising, que también es una de sus fuentes de ingresos muy relevantes. Con lo cual, más sostenibilidad, más reputación, más ventas, más inversión y además más sponsors, ¿no? Yo creo que queda demostrado lo que os quería contar y es difícil de medir, vamos a centralizar esa forma de medir la sostenibilidad. Si somos capaces de medirla, seremos capaces de meter inteligencia artificial para realmente ser capaces de lanzar acciones que tengan impacto en sostenibilidad y eso a su vez tendrá impacto en rendimiento económico. Con lo cual, fijaros, ya no solamente estamos hablando de correlación, sino que hablamos de causa-efecto. Así que yo quiero animaros un poco a aplicar la inteligencia artificial, aplicar los datos, generar sostenibilidad y generar valor para las compañías y para la sociedad. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez, de la sostenibilidad a la sostenibilidad inteligente. Qué interesante, sobre todo, poder demostrar que aquellas empresas, aquellos directivos que han incorporado la sostenibilidad al ADN de sus empresas obtienen ese beneficio y se puede demostrar y compartir. Y ojalá que pronto sean muchos más. Vamos con el siguiente keynote speaker de la jornada. Él es Ulises Arranz, de Quantum. Él conoce bien el área digital, de tecnología y de innovación. Él nos va a hablar de la tecnología desde un punto de vista de la geopolítica, qué factores intervienen y, sobre todo, cómo incorporar la sostenibilidad. Él nos va a hablar, además, de la gran esperanza que supone la inteligencia artificial. Así que pido ya para él un fuerte aplauso. Gracias. Bienvenido, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y, como todos mis antecesores y sucesores, agradecer a los que estáis presentes aquí y a los que estáis en remoto o en streaming vuestra atención. Sé que voy a competir contra vuestros móviles y los que están en streaming contra sus correos electrónicos, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. ¿Qué hace un tío, porque ya un chico no soy, de computación cuántica aquí, no? Pues básicamente os voy a contar parte de lo que es vuestro futuro más directo y, de hecho, la computación cuántica se va a convertir en una de las esperanzas blancas que tenéis como ejecutores de proyectos de inteligencia artificial. Ahora mismo no es una realidad, pero es una fuerte promesa y lo veremos con algunos ejemplos. Bueno, ¿dónde estamos ahora mismo? Esto está pasando. Está llegando un bombardeo continuo de noticias, de avisos, muchos ayudando a lo que es crear un hype de lo que es la situación de mercado o la situación de la tecnología, ¿no?
¿Y qué es lo que ha sucedido este último año? Fijaros, he marcado aquí en rojo donde la inteligencia artificial está siendo ya monitorizada o está visualizándose como los casos de uso más prometedores para el tema de la computación cuántica. Y uno de los temas que yo voy a intentar resolver es el último, que seáis capaces de contar en 10 minutos, que es esto de la computación cuántica, aunque es difícil, debo decir que es difícil. Hoy no os voy a hablar de qubits, no voy a hablar de superposición, voy a hablar de otros temas, que espero que sean un poco más mundanos, pero también que habrán el interés de vosotros para el tema. Bueno, la situación que tenemos ahora mismo es que ya hay algunos casos de uso puntuales, como estáis viendo, que hacen que la computación cuántica sea competitiva respecto a la computación clásica. Computación clásica no significa vuestro PC de sobremesa, significa un superordenador que intenta hacer lo mismo que un ordenador cuántico. Pero todavía tendremos que esperar un poquito y este intervalo está por decidir cómo largo será, porque depende de los saltos que vamos a encontrarnos en la evolución del hardware, y es así de duro y así de claro. Pero ya estamos hablando de que dentro de un año, el año que viene, tendremos computadores de 1000 qubits lógicos para operar. Uno de los grandes proveedores ya está haciendo la promesa de que este año saca 400 qubits, el año que viene saca más de 1000 qubits. Ya hay máquinas de 256 qubits operativos, ¿vale? Lo digo para que os hagáis una idea. También os debo decir que estamos en el pico de la expectativa, estamos en el punto más alto del hype, con lo cual lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora es una especie de invierno cuántico. Una pérdida de atención, una, digamos, deflación de lo que es la expectativa, pero que va a permitir a la tecnología evolucionar, como siempre, madurar lo suficiente para convertir lo que son hoy promesas en realidades. ¿Y qué es lo que estamos viendo en los medios? Pues noticias, insisto, otra vez más, de cuál es el impacto, de cuáles son las inversiones que hacen las grandes compañías, los gobiernos, que hacen las corporaciones, hasta llegar incluso a casos como el que os presento aquí, que es un efecto Sputnik, donde los chinos adelantaron a los americanos y los americanos se pusieron nerviosos, o pues grandes corporaciones que están haciendo inversiones más que fuertes, ¿no? Aquí tenemos al Satya, que está pensando que el tema de cuántica va a ser importante. Y lo que está sucediendo en realidad es que tenemos una guerra comercial y una guerra geopolítica entre dos grandes potencias y algunos invitados. Básicamente China contra Estados Unidos o Estados Unidos contra China y algunas otras potencias que intentan posicionarse. Y esas potencias o parte de esas potencias, como una pequeña parte de esas potencias, estamos nosotros, ¿no? Pero bueno, debo decir que no estamos entre los primeros jugadores de la batalla. Nos vamos a encontrar ahora mismo con lo que es el nacionalismo cuántico. Se ha acabado el punto naif en el que estamos compartiendo y cooperando. Lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora es secretismo. Es inteligencia aplicada o conocimiento aplicado al valor al que hace la inversión y sobre todo a los gobiernos que están detrás. Y nos encontramos con este mapa y agradezco a Nadia Calviño la introducción. España ha entrado en el programa por el Spain Quantum. Realmente hay un pequeño error ahí, porque realmente lo que tenemos son más de 100 millones invertidos, pero como veis, hemos echado una semilla al campo cuando nuestros amigos los alemanes o los franceses ya han plantado 2 bosques. Y ya nos cuento los chinos que están recolectando, y esto simplemente son inversiones públicas, 15 billones de dólares solamente invertidos por el gobierno chino. Y ha invitado a sus grandes corporaciones tipo Baidu, Alibaba, a invertir otros 15 millones cada una para hacer un poco de masa. Imaginaros cuál es la presión que nos encontramos ahora mismo por el conocimiento, el talento y lo que vamos a encontrarnos en estas tecnologías, que muchos se equiparan o igualan a lo que fue la computación hoy con lo que fue la energía nuclear el año pasado, vamos, el siglo pasado. Hay regiones que ya se están posicionando. Aquí en España debemos decir que el País Vasco está moviéndose bastante bien, pero fijaros que grandes regiones a nivel mundial están invirtiendo su propio dinero para construir hubs cuánticos y construir su propio conocimiento. O incluso ciudades como Nueva York, esto es un informe que encargó hace unos años, donde estaba calculando que va a generar más de 95.000 puestos de trabajo altamente remunerados y varios billones de valor para la ciudad. En el caso de España, la ciudad mejor posicionada es Barcelona, que además estamos ayudando con el impulso de la España cuántica. Fijaros, en cuanto a papers, no estamos mal. En cuanto a conocimiento, generación de conocimiento, Europa no está mal o España no está mal. El problema es que lo hacemos fatal cuando convertimos ese conocimiento en valor, cuando llevamos ese conocimiento a patentes, cuando construimos la innovación. Y ahí dejamos el terreno abonado para que China, Japón u otros recojan los frutos de las inversiones que hemos hecho en Europa. En el mercado nos encontramos diferentes players. Estoy hablando aquí de hardware. Y estos son pues, los típicos sospechosos habituales. Un IBM, un Microsoft, un Intel. En Europa realmente y desgraciadamente no tenemos un gran monstruo que nos permita decir tenemos una compañía base en tema hardware que pueda soportar las inversiones y crecer, pues como hicimos
una inversión en Airbus, ¿os acordáis? Hace ya unos cuantos años, y ahora Airbus compite a primer nivel. Yo cuando estaba en Europa propuse que construyéramos el Airbus europeo, porque si no, no tenemos la posibilidad de competir con el tamaño de empresa que tenemos en el tema de hardware. Pero bueno, veremos. En el tema de soft o en el tema del resto de las plataformas sí que tenemos algo más. Ahí empiezan a surgir algunos startups. Y es cierto, existe un talento y un talento muy valioso en España, pero ese talento se está yendo fuera. Esos responsables de innovación, esos responsables de tecnología, esos responsables de los grupos cuánticos no están viviendo aquí. Están en Estados Unidos, están en Alemania, están en Francia. ¿Y son españoles? Sí. Estudiaron en España, su familia está en España, vienen de vacaciones aquí, pero el trabajo lo desarrollan allí, las patentes se quedan allí. Respecto a startups, lo que estamos viendo es que en los últimos años ha habido un proceso de concentración, que es normal. Ahora mismo empieza a haber fusiones, empieza a haber adquisiciones, y esas startups que nacieron o que surgieron al calor de este movimiento muy sparkling, ahora mismo se están agregando. Y como veis aquí, de un año a otro nos hemos encontrado que el tamaño de las inversiones ha crecido y el tamaño medio de la inversión también. Por supuesto, las inversiones no están distribuidas de forma normalizada. Evidentemente, Estados Unidos, gracias al poder de su, digamos, peso económico, está atrayendo la mayoría de lo que es las inversiones y las startups. De hecho, muchas veces se quedan sentados esperando a que las grandes startups que surjan en el resto del mundo decidan desplegarse en San Francisco o en Texas, donde ahora mismo está creando un polo tecnológico bastante importante. Como veis, la Comunidad Económica Europea, a pesar de que tiene un número importante de startups, el tamaño de la startup no corresponde a lo que es el volumen de las mismas. Y respecto a aplicabilidad, pues mucha gente habla de los qubits y tal. ¿Y esto para qué sirve? Básicamente tenemos 4 casos de uso, aparte de lo que es seguridad. Tenemos el caso de uso de análisis y tema de datos, lo que tiene más importancia probablemente para vosotros, Machine Learning aplicado, Data Analytics, etcétera. Temas de optimización, que son los que están más avanzados ahora mismo en cuanto a desarrollo para el caso de uso, y el tema de simulación de la naturaleza. El tema y la gran promesa que está realmente cerca de lo que es el protein folding o el análisis de proteínas o los nuevos materiales para la construcción, digamos, del futuro de la nano o del futuro de los nuevos materiales. Fijaros, en esta gráfica estábamos antes mencionando que estamos hablando de cerca de los 1000 qubits en el año que viene. Ya hay muchos casos de uso que está hablando de cientos de qubits o de miles de qubits para empezar a ser operativos. Y los saltos, entre comillas y con perdón, son cuánticos. Pues ya sabéis que pasar de un ordenador de 50 qubits a uno de 51 qubits es doblar su capacidad. Pasar de un ordenador de 100 qubits a un ordenador de 400 qubits no es inenarrable, digamos, el salto en capacidad de cálculo que tenemos, ¿no? Aquí os he puesto algunos casos de uso por de industria, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en Financial Services tenemos para el tema de Data Science y matemáticas pues, los típicos y sospechosos habituales, el credit scoring, el tema de assets, etcétera, etcétera. De hecho, en el tema de inteligencia artificial se han publicado unas estadísticas muy interesantes y con mucha, digamos, amplitud de miras por parte de las compañías americanas, que ahora os enseñaré casos de uso específicos de inteligencia artificial para el caso de banca, ¿no? La mayoría de las compañías en los sectores están invirtiendo. Fijaros, el recuadrito es gente que ya está metiendo dinero de verdad en el tema de computación cuántica. Y en el caso de inteligencia artificial, como decía, la promesa es vamos a ser capaces de manejar un volumen de información o un volumen de evaluaciones brutal comparado con las capacidades que tenemos ahora mismo. Y, como os decía, JP Morgan publicó hace poco 9 casos de uso ligados a inteligencia artificial / computación cuántica para la aceleración de estos casos. Con lo cual, esto ya es más que una realidad. Se están publicando. Hay ya eventos específicos de inteligencia artificial y quantum de la mano. Con lo cual, yo espero que esta situación o este pequeño slot que tenemos en esta ocasión se vea multiplicado en los próximos años. De hecho, hay alguno que ha sacado la bola de cristal y está calculando cuántos billions supone hacer el tema de fraud detection en las compañías. Bueno, esto ya es un poco especulativo, pero sí que os da una idea de que estamos hablando de cantidades muy, muy sustanciales en cuanto al valor que está aportando o va a aportar la computación cuántica en estos casos de uso. Bueno, como el moto era hablar de sostenibilidad y de ética, en temas de ética no me meto porque necesitaría un par de días para hablaros de la que se está liando. Es el auténtico Far West en el tema de ética, en temas de cuántica. No hay límites y, de hecho, como estamos discutiendo sobre la ética de la inteligencia artificial, la ética de la cuántica probablemente sea más complicada de gestionar. Estamos hablando de la atómica de este siglo. Todavía no se ha abierto ni el melón. Pero bueno, en sostenibilidad sí quería contaros. Ya hay análisis, aparte de lo que cuesta enfriar el maldito ordenador cuántico. Sabéis que está unas pocas milésimas por encima del cero, digamos, absoluto. Lo que sí que tenemos es que para los casos que el ordenador cuántico es competitivo, tiene una reducción de energía brutal. De 15 kilovatios a lo que consume un CPD.
vamos, inenarrable. Aquí os he puesto algunos casos que he sacado de algunos artículos recientes sobre cuál es la comparativa en consumo de energía. Pero no solamente en eso, en el caso concreto de inteligencia artificial, donde se ha calculado el impacto que tiene pues, el entrenamiento de un modelo complejo utilizando el volumen de datos que manejamos, el ordenador cuántico puede ser brutal en la reducción de los tiempos, lo que implica una reducción de los consumos. Y no solamente eso, sino la última parte, es decir, cómo el ordenador o la computación cuántica puede ayudar a reducir y a mejorar la sostenibilidad en cualquier otro aspecto. Y en este aspecto os he pintado aquí algunos casos de uso que están un poco más detallados aquí. Está muy caliente ahora mismo en los medios, si os movéis en Internet, el tema de las baterías. Cómo la computación cuántica puede ayudar a que las baterías, con una aproximación cuántica, con una superposición en las celdas, sean capaces de cargar en 5 minutos o en pocos minutos, comparado con lo que carga una batería en un vehículo normal hoy por hoy, ¿no? Y, por supuesto, ya hay un análisis también un poco especulativo de cuál puede ser el impacto que tiene la computación cuántica en la mejora de estos elementos o KPIs de sostenibilidad. Estos que están en verde oscuro son en aquellos elementos donde hay más de un 5% de ganancia de la computación por la computación cuántica en estos temas. Desde gestión de rutas, que puede optimizar y minimizar el impacto en el impacto de carbono, hasta, yo qué sé, la fijación del proceso de nitrógeno, que sabéis que es altísimamente contaminante. ¿Y cómo va el mercado? Bueno, el mercado va bien. Tenemos básicamente los tres ejes, tenemos la parte de computación, la parte de sensorística y la parte de comunicaciones. Como veis, la parte donde están más empresas metidas y más inversión ahora mismo es la parte de computación. Y donde la promesa, aunque el ámbito es muy ancho, de 9 a 93 billones, según este informe de McKinsey, donde la promesa de beneficio es evidentemente mayor también. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos por delante? Las predicciones. ¿Os acordáis de la gráfica que os contaba, no? Vamos a tener entre este año y el que viene máquinas de 1000 qubits o más de 1000 qubits operativas. Eso significa que ya no nos ganan los computadores clásicos en ninguna configuración. Antes ponía el ejemplo donde estábamos comparando la máquina de D-Wave contra una de las máquinas más potentes de IBM en cuanto a consumo energético y era ridículo, porque eran 4 órdenes de magnitud menos en consumo energético de lo que tiene el equivalente en clásica. Pero no solamente eso, sino que tendremos unas máquinas dentro de muy poco, por supuesto, más eficientes de las que tenemos hoy, pero que ya no sean batibles. Nuevas herramientas, mucho más enlace entre la academia y el IT, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a, digamos, a un ecosistema que va a surgir y que está surgiendo ya de las compañías que están haciendo las inversiones que antes os he presentado, más las nuevas startups y las startups que están sobreviviendo a este proceso de fusión o integración. Y desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que para eso estáis aquí, ¿cuál es el futuro que se augura o cuál se está viendo? Pues, como os decía, los casos de uso ligados a inteligencia artificial son de los más prometedores que se están analizando en computación cuántica y, de hecho, se está hablando de que en el caso americano, que hay un poco más de madurez que en el caso europeo, ya hay un análisis de más del 70% de impacto. Se está hablando de que la computación cuántica va a acelerar de forma muy significativa y va a ser parte de ese futuro de la inteligencia artificial. Hay gente que ya está diciendo que lo que va a ser disruptor, la inteligencia artificial, ya está, entre comillas y con perdón, ciertamente comoditizada, llevamos trabajando en ella muchos años. La computación cuántica se espera de que sea disruptora, pero no solamente la inteligencia artificial, podría ser un congreso sobre, yo qué sé, logística. Estaríamos hablando de casos de logística con un grado de impacto muy parecido, ¿no? Y, evidentemente, esto explica el porqué del título de la presentación. Una de las grandes esperanzas blancas de la inteligencia artificial va a ser la computación cuántica. Y ahora os tengo que pinchar. Bueno, es disruptora. Estamos abofetadas a nivel internacional y a nivel geopolítico. Tenemos un papel que jugar. Pero ese papel o nos ponemos las pilas, porque habéis visto la semilla que hemos echado comparando con las inversiones billonarias que están teniendo países de nuestro entorno, y ya no os digo las grandes superpotencias. El grado de avance es distinto dependiendo de la tecnología, pero eso no quita que tengamos que seguir invirtiendo. Yo soy un firme creyente de que el futuro de la computación va a estar en el software, no en el hardware, como lo tenemos ahora mismo en el mercado. Proveedores de hardware que están siendo, pues, evidentemente, vehiculares para el desarrollo de la gran industria, que son los servicios y el software que corre por encima. Y creo que aquí sucederá lo mismo. Es una oportunidad que, como país, tenemos ahí y, como no espabilemos, no nos va a dar tiempo, como decía Martes y Trece. No es una cuestión de quién va a estar metido, sino de cuándo realmente, sino de quién y de cómo va a estar metido y qué apuesta estáis haciendo o vais a plantearos hacer dentro de vuestras corporaciones y como profesionales. Evidentemente, el gran problema, y se está empezando a poner encima de la mesa, es la ausencia de talento. No existen ingenierías cuánticas. No existen
carreras profesionales o carreras académicas que estén ligadas a la cuántica. Ahora mismo sucede que hay una mezcla de sangres. Necesitamos un porcentaje de físico, un porcentaje de informático, un porcentaje de matemático para encontrar la persona o el perfil que va a darnos lo que necesitamos para crecer en esa tecnología. Vamos a tener que hacer una apuesta como país, y hay una apuesta importante como Comunidad Económica Europea, por ejemplo, en empujar lo que es la formación. Y eso es parte de la tarea de todos nosotros, porque la máxima cantidad de personas que hay que formar no los que están en las universidades o todavía han salido de las escuelas, es la gente que sigue en nuestros headcounts, que sigue en nuestras compañías y que tiene que ser, entre comillas, reciclada. Porque el mindset de una computación clásica y una computación cuántica son absolutamente distintas. Por supuesto, esta es la principal llamada a la acción. Si no os habéis puesto, tenéis que poneros ya. Como profesionales, como compañías. Y, por supuesto, ya no digo como gobiernos o como entidades. Fijaros, ha habido un cambio de perspectiva muy interesante durante los últimos años. Y este cambio de perspectiva decía que en el año 20, el 67% de los de la típica encuesta que se hace periódicamente, como antes ha mencionado, por ejemplo, Rodrigo, decían que no, el 67% decía nada, el tema de cuántica. Un año después, el 98,6% decía sí, no vamos a meter ya mismo. Ese cambio de mentalidad es el que tenéis que empezar a vivir o a hacer por vosotros mismos. Y no solamente eso, sino las razones que se están viendo con los resultados que están obteniendo. Gartner contaba que en el año 18 un 1% de las corporaciones estaban invirtiendo. En el año 21, el año pasado, ya estamos hablando de que un 62% de las corporaciones están poniendo dinero específicamente para proyectos de cuántica. Y muchas de estas corporaciones, como os enseñé en la gráfica, están en stealth mode. ¿Por qué? Porque esa ventaja competitiva y ese beneficio que están obteniendo no lo quieren compartir, lo quieren para mejorar sus resultados. Entonces, hay muchos casos en los que ni siquiera se conoce lo que se está haciendo. Si en vuestras compañías sabéis que no se está haciendo nada, preguntaros el por qué y si vais a ser de los supervivientes pasado mañana. Por último, hay una ley muy divertida, que es la ley de Amara, que dice que tenemos la tendencia natural a sobreestimar las cosas en el corto plazo y a despreciarlas en el largo plazo. Y nunca corremos más riesgo que ahora si hacemos esto. El 74% de los CEOs, C asterisco de las corporaciones están diciendo y están avisando, warn, de que algo está pasando. La pregunta es, ¿qué vais a hacer vosotros? Y nada, bienvenidos a la década cuántica. Ulises. Muchas gracias, Ulises Arranz, por esta ponencia, por ese llamamiento que veremos si queda recogido, quedan claras las posibilidades de la computación cuántica para la evolución de la tecnología en el futuro más inmediato, en el corto, en el medio, en el largo plazo, pero vamos a ver si se desarrollan esas posibilidades que mencionaba Ulises de España como conjunto de país. Vamos ya con la siguiente ponencia, estamos en el Ecuador de la mañana. Vamos a hablar de nuevo con Enrique Serrano. Antes le presentaba, él ha reconocido en alguna ocasión que él es un enamorado de la analítica desde la universidad. Él es el CEO de Tinámica y él va a ser el protagonista de nuestros siguientes momentos, de la siguiente ponencia. Enrique además cree en la inteligencia artificial como servicio público en su uso para resolver problemas comunes, en su uso para resolver problemas sociales. Así que pido de nuevo un aplauso para Enrique. Gracias. Gracias, Leticia. Bueno, pues estoy de nuevo con vosotros. La verdad que, Ulises, has movido el avispero en tu línea y es curioso porque, claro, los físicos comentáis que es la salvación de la inteligencia artificial. Los informáticos, pues, quantum es la evolución, ¿no?, de la inteligencia artificial. Pero bueno, está claro que nos damos la mano y que será el siguiente paso. La verdad que la inteligencia artificial, si somos sensatos, pues está hecha para el bien común, para el bien de los ciudadanos. Es decir, el concepto de AI for Social Goods no es otro que ese, es decir, no tendría sentido. Es decir, que todos estos esfuerzos pues tuvieran otro tipo de riesgos. No
no sirven para beneficiar a las empresas ni a las organizaciones o a las instituciones. Al final, una empresa está por el ciudadano y aunque una empresa trabaje para otra empresa, al final hay un ciudadano detrás. Con lo cual, tenemos que enfocar el uso de la inteligencia artificial exclusivamente para el beneficio social y para el beneficio ciudadano. Creo que hoy podríamos comunicar aquí pues, una alianza estratégica entre inteligencia artificial y desarrollo sostenible. De tal manera que efectivamente, cuando Rodrigo hablaba de desarrollo sostenible e inteligente, pues efectivamente ese es el concepto. Y verdaderamente la inteligencia artificial puede contribuir a un 79% del cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Esto dicho por Nature. Si eso es así, pues quiere decir que primero hay mucho por hacer, segundo hay mucho por analizar, por medir y por hacer un seguimiento, como se hace con DESI, con otro tipo de indicadores, de cómo se va, no solamente a nivel sociedad, sino también desde un punto de vista de empresas. Hacer un seguimiento mucho más exclusivo. La inteligencia artificial nos ha ayudado también a predecir y que a esa predicción, no solamente meteorológica, pues sea una predicción de precisión. Con lo cual, bueno, es verdad también que a largo plazo no le hacemos mucho caso, pero cuando hay una predicción certera de que en esta centuria se va a incrementar la temperatura en 2,4 grados y tenemos el dato de que en España en los últimos 60 se ha incrementado 1,3 y en algunas zonas de los Pirineos, Pedro, 3 grados, la verdad que es un tema muy serio, es decir, algo que tenemos que tener en cuenta. Desde el punto de vista de impacto, pues lo que tenemos que saber es que el deep learning, es decir, el aprendizaje profundo, pues consume mucha energía, muchísima energía, una burrada de energía. Me alegro mucho que con la Quantum podamos reducir, siempre que tengamos resuelto el cero absoluto, pero tener en cuenta que 35.000 kilos de CO2 en algunos desarrollos, en algunos cálculos complejos, evidentemente que llevan días, semanas o meses, es una burrada. Que cada 2 meses se multiplique por 2 esa capacidad de cómputo en este tipo de arquitecturas, pues es demasiado. Que algunos algoritmos, el impacto, es decir, es el mismo que multiplicar por 5 el impacto de un vehículo medio contando con el impacto de su fabricación, pues nos lleva a pensar si eficiencia o funcionalidad, donde hasta ahora nos estamos enfocando mucho más a criterios de eficiencia. Desde el punto de vista de avance en inteligencia artificial y según estudios de OpenAI, es decir, la fundación de Elon Musk, hay 3 pilares de innovación. Uno es innovación algorítmica, otro es innovación en data, y Rodrigo nos ha hablado de ello, y también capacidad de cómputo. Quizá capacidad de cómputo es donde podemos medir de alguna forma mejor. La predicción de esta fundación es que cada año se multiplica por 10 esa necesidad o esa capacidad. Por lo tanto, hay que preguntarse aquí si, bueno, pues desde el punto de vista regulatorio, pues todavía se puede hacer mucho más en este sentido. Si tenemos en cuenta la metadata, deberíamos ver que una forma de tratar de seguir la traza de los datos es a través de incorporar más información de trazabilidad en esos metadatos, en origen, en características, en linaje, en quién lo manipula, en impacto que puede tener en cuanto a los ODS, con lo cual este es un punto a tener en cuenta. Y desde el punto de vista de los ODS, pues al final los ODS se definieron para preservar bienestar, para preservar igualdad, para preservar una mejor gestión de los recursos. Entonces, haciendo un repaso rápido,
sobre todo en el 1 y en el 2, que son obvios, es decir, hay más de 800 millones de personas hoy que su primera preocupación es que van a poder comer. La inteligencia artificial es clave, es decir, a través de analítica de imagen y de procesamiento de imágenes para poder detectar dónde están esos polos de pobreza y cómo erradicarlos. Desde el punto de vista de la medicina, la inteligencia artificial puede aportar mucho a una medicina universal o una medicina que a través de dispositivos móviles pues pueda ser dispensada de manera individualizada a cada persona. Desde el punto de vista de sistemas de aprendizaje, no nos podemos permitir el que haya analfabetos o no nos podemos permitir que haya personas sin formación. Es decir, la formación actualmente es accesible y debe ser universal. Desde el punto de vista de la equidistancia de género, de verdad, la inteligencia artificial lo que puede es neutralizar nuestros fallos y nuestras malas decisiones y lo que puede es evitar los sesgos. Somos nosotros los que incorporamos sesgos a los algoritmos y a los datos. Desde el punto de vista, por ejemplo, del agua, el 25% del agua se desperdicia. En Madrid, por ejemplo, son datos de la CNMC. La inteligencia artificial puede ayudar a que gestionemos mejor los recursos. Claro, este es un principio, el 7, que fijaros la situación de hoy, es decir, energía a un precio justo. Es decir, la inteligencia artificial ayuda con precios inteligentes a equilibrar oferta y demanda y a que tengamos un precio justo por la energía. No podemos permitirnos lo que está ocurriendo hoy en día, no solamente en España, en algunos países de Europa, con los precios de la energía. La inteligencia artificial crea empleo. Allá donde haya un responsable de marketing, una persona de marketing en una pyme, habrá un científico de datos. Será el brujo de la tribu, como en años anteriores, o la bruja de la tribu. Desde el punto de vista de industria, estamos en 1,4 de innovación. El objetivo es 2, ¿por qué no 3? O sea, la inteligencia artificial está siendo la palanca de verdad para que la industria y las empresas innoven. Innoven además a mayores porcentajes. Deberíamos apuntar a nivel país a innovación a un 3% del PIB. Desde el punto de vista de reducir desigualdades, ayuda a equilibrar, nos ayuda a que tomemos mejor las decisiones y a que evitemos los gestos humanos que imponemos a las decisiones. Desde el punto de vista de las ciudades es claro, es decir, cómo ayuda a una mejor gestión del tráfico, de la polución, de la calidad del aire, de la propia seguridad o de la gestión de las infraestructuras o de la economía circular. Desde el punto de vista de la responsabilidad en el consumo y en la producción, ayuda a una mejor asignación inteligente de recursos. Ayuda también a gestionar mejor los ecosistemas, a que no exista caza furtiva, a que desde el punto de vista de los océanos pensemos en que va a ser un lujo que comamos pescado salvaje en los próximos años. La inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Y por último, desde el punto de vista institucional y sobre todo en los tiempos en los que estamos y donde tenemos instituciones internacionales, algunas creadas después de las guerras mundiales, de la Segunda Guerra Mundial o Bretton Woods, nos pueden ayudar también a ver qué eficiente y qué papel están jugando las instituciones en el panorama geopolítico actual y si verdaderamente nos aportan valor o no. Y bueno, nos gobernarán los algoritmos, creo que todavía queda bastante para ello. Muchas gracias.